Bueno, totalmente, y me dice Brenda, nuestra psicóloga de la Cruz Roja Mexicana, a quien tenemos el día de hoy, platicando sobre los temas. ¿Cuántos temas se da? Y apenas andamos tocando uno. Son bastantes, de hecho, son alrededor de 15 conferencias y 4 talleres que se van a impartir. Fíjate que se dice fácil y yo me paro para leerlos, porque dice que no, pues está igual. Está. No, sí, es que ese es el primero. Esa es la segunda parte, aunque de hecho vamos a inaugurar el evento con este foro que aparece aquí, este foro de debate, que es sobre la formación de espacios emocionalmente saludables. Van a participar Seguridad Pública, DERCE y DIF en este debate sobre las estrategias de trabajo que están implementando cada uno de ellos en sus diferentes programas, sobre cómo favorecer los espacios emocionalmente saludables, las comunidades seguras y el aprovechamiento de los recursos, que también vamos a hablar un poco sobre cuáles son los obstáculos que se han encontrado. De repente podemos plantear proyectos muy buenos que en papel suenan muy bien o a la hora de la presentación suenan muy bien, pero ya cuando llegas a la práctica pues te encuentras con muchos obstáculos que no permiten, no siempre permiten pues que se lleven a la práctica de la manera en que se han planteado, de pronto por la falta de recursos, de pronto por la falta de disposición o porque no se dieron las condiciones que esperábamos para darle seguimiento a esos programas. El seguimiento a un desarrollo tan importante, y uno dice, para la falta de recursos, pues ahí es donde debería de haber recursos para estos, porque es lo que necesitamos, pues, tener gente preparada, actualizada, para que nos ayude a todos los que no tenemos la oportunidad de ir a pagar a un psicólogo, de estar en una estancia, o no sé, hay muchas formas. Y de hecho, parte de los recursos, esperamos que los recursos que se recauden, parte de eso va a ser destinado justamente a poder atender a pacientes que nos llegan a Cruz Roja en emergencia psicológica. Lo que estamos buscando es que pueda haber el servicio de intervención en crisis gratuito para los pacientes que lo necesiten. Hablando de emergencia, la intervención en crisis es una intervención cuando la persona está en el periodo de mayor estrés a causa de un evento adverso, una pérdida, un accidente. Usuarios de Cruz Roja que lleguen a servicio médico y que estén en crisis por lo que les acaba de pasar, uno de los objetivos de este encuentro es que podamos recaudar fondos para atender de forma gratuita a esos pacientes, porque con mucha frecuencia nos llaman, piden el servicio, pero el paciente que llega a Cruz Roja pues no tiene recurso y nosotros estamos buscando la manera de proveerle de ese servicio. Muchas veces, mucha gente nos ha preguntado cuando hablamos de lo que es psicología de emergencia de Cruz Roja, mucha gente nos ha preguntado que por qué no es gratuito si es Cruz Roja. Para todos los que nos estén viendo, la razón por la que no es gratuito es porque la cooperación que nosotros damos a Cruz Roja cada año es exclusiva y 100% para emergencias médicas. Entonces, psicología es un área de especialidad que atiende sí la emergencia emocional, pero no la persona cuya vida está en riesgo. No hay riesgo vital. Entonces, los donativos que llegan a Cruz Roja son exclusivamente para eso, para emergencias médicas. Por eso, psicología ni ninguna otra especialidad en Cruz Roja no tenemos recurso para atender de forma gratuita. Lo que hacemos es que los psicólogos que estamos trabajando ahí donamos parte de nuestros honorarios. Entonces, en lugar del cobro que se hace normal en consulta privada, cobramos el 50% y esa es nuestra colaboración. Pero pues hay muchas personas que aún así eso no lo pueden pagar. Bueno, para eso estamos haciendo otros eventos con los que buscamos recaudar fondos para atender de forma gratuita. Usted están haciendo la resiliencia comunitaria en todos ustedes para ayuda. Ahora sí. Así es, como un medio también de estrategia comunitaria para ayudarnos a superar las adversidades, claro que sí, así es. Fíjate que de lo que estamos hablando y de sus mismas necesidades, ya se están autoprogramando ustedes para poder seguir dando ayuda, y eso es bien interesante. Usted que nos está escuchando y nos ve, para que sepa que pues la psicología es una de las ramas más difíciles de entendimiento, porque aparte, cuando tú tienes a alguien que no te cobra, simplemente por
puedes darle una vez, 2 veces, pero luego la gente somos tan, no sé, dañados en ese aspecto y luego se enojan de los padres, de los católicos. Le digo, pues por eso los confesionarios están llenos, pues no se les cobra nada y van y tiran todos los pecados ahí. Entonces, a veces les digo, oigan, entiendan a los padres que ha de ser tan difícil metido ahí en una cajita de madera o ahí estar escuchando tanta atrocidad mundana, ¿verdad? Y no, y todavía, y es lo mismo de lo que pasa en la vida. Tú como psicóloga te das cuenta luego de cuando una persona está avanzando o cuando ya nomás es una costumbre ir a platicarte o a... Sí, sin duda que sí, aunque realmente es poco frecuente que suceda con un paciente, porque como bien dice, sí están pagando. Entonces, no, van a trabajar, ¿no? Aunque a veces hay pacientes, hay usuarios que sí esperan llegar nada más como a desahogarse, a contar sus problemas y tienen la idea de que el psicólogo es como un amigo con quien se pueden ir a desahogar. Entonces, vale mucho la pena hacer la aclaración, la diferenciación. Si llegan a desahogarse, por supuesto que sí, pero nuestra función no es escuchar para que nada más se lamenten, sino ayudarles con estrategias para salir de donde están. De donde están y que tomen decisiones importantes en el... Pásanos el temario del programa para nombrar a todos los participantes. Bueno, podemos ver aquí la conferencia que te mencionaba del perdón, se llama Perdonar es una decisión, nos la va a impartir la licenciada Livier Nazaret, que es psicóloga y tanatóloga también. Va a hablarnos acerca de cómo el proceso de perdón libera a uno de la propia historia dolorosa. Con mucha frecuencia las personas andamos por la vida negándonos a perdonar a quien nos lastimó o a quien nos ofendió y guardamos el rencor, el resentimiento, el enojo como una forma en la que creemos que estamos lastimando al otro. Pero la realidad es que todas esas emociones lastimosas que guardamos nos afectan a nosotros mismos principalmente y a las personas que están más cerca de nosotros. Entonces, la conferencia esta va a hablar sobre cómo el acto de perdonar, más allá de que si el otro se lo merece o no, incluso más allá de si te vino a pedir o no perdón, tú decides que perdonas porque decides liberar tu vida de esas emociones que te lastiman. Es como desapegarte, ¿no? Quitarlo, soltar las amarras, o sea, ya, ligero de equipaje, como decía Tony de Melo. Así es, de eso se trata. Ligero de equipaje. De aligerar el equipaje. Así es. Si nos pueden pasar el programa de nuevo, les cuento un poquito sobre la siguiente conferencia. Es el agresor, maldad o dolor. Esta conferencia, nos la va a impartir un psicólogo que viene del Instituto Municipal de la Mujer. Él está estudiando la especialidad en psicología forense y nos va a hablar acerca del perfil de la persona agresora, acerca de cómo la persona agresora, como decíamos creo que en la entrevista pasada, no siempre es una persona malvada que lastima porque se divierte lastimando, sino que a veces tiene una propia historia de inseguridad, de miedo al abandono, de dolor, y busca a través de la agresión física o emocional tener control sobre la persona a la que ama, porque piensa que se le va a escapar. Y entonces es una forma de mantenerlo cerca. No quiere decir que sea correcto y no estamos justificando la violencia ni la agresión en ningún sentido, no, pero sí creo que entender un poquito más acerca de ese perfil nos puede ayudar a entender para plantear mejores proyectos de intervención y de tratamiento hacia estas conductas. Fíjate que difícil, y sobre todo temas interesantes. Si usted quiere asistir al curso, bueno, pues hay lugares, ahí están los costos, las cuotas, para que usted tenga a bien. Va a ser el 11 y el 12 de octubre aquí en el Cecati, ¿verdad? En Aquí el en el Cecati, centro. así es. Y luego tenemos
Los talleres, tenemos los talleres, el primero es sobre salud, salud familiar desde la genealogía de las emociones. La maestra Marisa Ramírez viene del DF, ella es escritora, autora de Editorial Trillas, que viene a hablarnos en este taller sobre el origen o el nacimiento de las emociones, como lo que hay detrás de tus emociones con las que estás lidiando. Muchas personas, por ejemplo, tenemos la idea de que estamos enojadas, por ejemplo. Cuando empiezas a revisar qué hay detrás de tu enojo, vas descubriendo que a lo mejor te enojaste porque alguien te hizo sentir lastimado. Entonces resulta que detrás del enojo hay dolor o tristeza. A veces uno se muestra preocupado o con miedo y resulta que detrás de la preocupación está la impotencia, por ejemplo, de que yo siento que no puedo hacer nada y entonces me preocupo o me da miedo que vaya a pasar algo. Es lo que le llamamos el estrés, ando estresado. Sí, la maestra Marisa nos viene a hablar acerca de que detrás del estrés hay muchas otras emociones. Es lo que hablamos, por ejemplo, del árbol genealógico, que vas revisando quiénes están detrás, de dónde vienes tú. Bueno, ella nos va a hablar acerca de, digamos que el árbol genealógico, pero de las emociones, de estas emociones que tú tienes en tu presente, qué hay detrás, de dónde surgieron, y a partir de ahí ir rastreando el origen, el nacimiento, para que puedas ir modificando las emociones que son conflictivas en tu vida. Pues bien, interesante, sobre todo usted que todavía tiene tiempo de todos, no importa la edad, siempre aprendemos cómo mejorar nuestro entorno de vida y la calidad de vida debe ser a partir del instante siguiente, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el taller de intervención en crisis, el psicólogo Luis Vázquez, que tiene una muy larga experiencia haciendo intervención en crisis e intervención en situaciones de desastres, nos va a hablar sobre las habilidades de primeros auxilios psicológicos y nos va a compartir, nos va a enseñar cómo hacer una intervención en crisis de primer orden. La intervención en crisis de primer orden es la intervención que hacemos con la persona que está en crisis en ese momento. Aquí y ahora llegó mi hijo, mi pareja, mi comadre a contarme que tiene un problema con el marido o con la vecina y está en crisis. Está alterada, está preocupada, está enojada, tiene miedo, siente que no puede enfrentar esa situación de la vida. Bueno, el psicólogo Luis Vázquez en ese taller de intervención en crisis nos va a enseñar cómo hacerle, qué decir, qué no decir y cuáles son los pasos a seguir para poder hacer una intervención en crisis. Pero todo que es bien importante, si usted no sabe, bueno, mejor escuche y no opine nada, porque a veces le damos al traste a los que nos están platicando las cosas, ¿verdad? A veces sí hay muchos errores muy frecuentes que cometemos las personas cuando intentamos darle un consejo a un amigo que está en problemas. Bueno, el psicólogo Luis Vázquez nos viene a contar qué es lo que sí hay que hacer, qué es lo que sí hay que decir, pero muy importante, este taller no está dirigido solamente a público en general, está dirigido también a las personas que ya trabajan en situaciones de emergencia, por ejemplo, nuestro personal de socorros de Cruz Roja, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, los chicos de bomberos, los de seguridad pública, que por cierto el equipo de la unidad de atención intrafamiliar se capacitó en julio con nosotros en Cruz Roja también en un taller de intervención en crisis básico. Es como el segundo nivel. Fíjate qué interesante, y sobre todo que es sábado y domingo, o sea que usted debe de, si usted se dedica a esto de la salud mental, pues vaya a este taller, este encuentro, que es buenísimo. Yo estoy pensando seriamente en asistirle para tener otra óptica. Pues bienvenido, esperemos que sí. Les cuento un poquito del siguiente, el siguiente Sí. taller, que ya es el domingo, ya es domingo 12 de octubre de 6 a 8 también, es sobre el duelo, nos lo va a impartir la maestra Ana Laura Rosas, ella también es tanatóloga y ella nos va a dar este taller sobre cómo dejar ir. Cómo cerrar el ciclo, cómo decir, bueno, esta historia, este proceso ya terminó. Podemos hablar de cierre de ciclos con relaciones de pareja, pero también cierre de ciclo con terminar, por ejemplo, relaciones laborales,
que a veces personas que tardaron 5, 10, 15 años o más trabajando para una misma empresa, para un mismo proyecto y de pronto dices, se acabó. Y entonces hay que ver, bueno, de aquí en adelante, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi proyecto laboral? Y a veces es muy difícil, muy doloroso. También el proceso de perder a los hijos, de dejarlos ir, de que ya se fue a estudiar a la universidad o ya se casó, o mi bebé de 3, 6 meses, y de pronto ya no tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, ya tiene 10, ya tiene 15 y yo lo quiero seguir viendo como a un bebé. Entonces, todo este proceso de duelo no se refiere solamente a la pérdida física, a la muerte, se refiere también a terminar una historia, y hay que cerrar esos ciclos para poder seguir adelante. Oye, allí en el impacto, por ejemplo, cuando la hija le dice al papá o a la mamá, bueno, la mamá todavía es más aceptable y a veces muy difícil, estoy embarazada. ¿Ese es impacto? Por supuesto, hay muchos papás que en ese momento entran en crisis, y lo primerito ahí, por ejemplo, sería aprender a hacer intervención en crisis. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a esa mamá, a ese papá que acaba de descubrir que su chiquita de 15, 16 años, que esperábamos que fuera a la prepa y luego a la universidad y que se recibiera y que tuviera una vida, ideamos, ¿no? Un plan de vida para nuestros hijos, y de pronto ya no va a ser así? Entonces, para empezar, la intervención en crisis, pero después de eso sigue el duelo, el cambio de vida, incluso para la adolescente o el adolescente que se convierte en papá o en mamá, vive un proceso de duelo muy difícil también, porque pasa pues de la vivencia de libertad a la responsabilidad de criar a un chiquito, a un bebé. Hay una pregunta difícil, no sé si sea morbosa o sea muy doliente, pero aquí nos platican, por ejemplo, llega mucha gente y nos comenta, y nomás los oímos y los escuchamos, y a veces dejamos que pasen 2, 3 días para que vuelvan con nosotros para dejar a ver cómo es el impacto, pero hemos visto que en los hombres es más fuerte el impacto porque piensan sexualmente, mi hija, ¿qué hizo? ¿Qué cochinadas hizo? ¿Qué? O sea, no le dan la importancia a la concepción de vida, sino que se van al estilo de ¿qué hizo? Pues es como te comentaba hace un momento, el proceso de dejar de ver a la niña como niña y reconocerla como mujer. Y esto es un duelo. Para las mujeres también, pero se vive más para la mujer con los hijos varones. Lo mismo, es que apenas ayer tenía 3 años o 5 y era un bebé, era un niñito, y de pronto ya no es. Entonces, el que se conviertan o que se vayan a convertir en papás, pues es como el límite último entre la niñez y la adultez. Y para muchos padres ese proceso de cambio es muy difícil, es una pérdida. Una pérdida, y vámonos bueno, yo a veces le digo a la vida, qué bueno que no fui mujer, porque eso de cargar hasta un panzonón y andar lidiando con, no, hombre, está difícil. Yo así digo, no, ni esperanza, está bien difícil de lo que hemos podido observar y vivir y convivir. Bueno, materiales crucero, para que usted tenga bien rentar arena, grava, tierra lama, tierra mojada, de todas las tierras, ahí con Nicolás Curiel en el crucero Las Juntas. Mira, ahí estoy yo en la arena, el montículo de la arena de río. Totalmente usted ocupa rentar trailers, payloaders, trailers con cama baja, esas maquinillas. Ahí me la prestaron, pues yo andaba ahí feliz como chiquillo en el patio, tirando arena, y de toda la criba le hacen la piedra del tamaño que usted necesita. Esa es la tierra lama. Y ahí tiene usted para que usted vea y vaya y pregunte con Nicolás Curiel lo que usted necesite para construcción o todas las arenas, gravas y equipo pesado. Fíjate qué interesante, es parte de la vida, y tenemos 2 encuentros más cercanos del tercer tipo. Él vio una película ayer, Lucy, y viene impactado, porque en la película dicen que no usamos ni el 10% de nuestra capacidad intelectual, ¿verdad? Y dice que viene, y que si usáramos el 40, ¿qué? Seríamos como las máquinas electrónicas, ya el 50, que 40 ya puede manipular los objetos.
y las personas. Y que el 50, ¿qué? El 70 ya puedes. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo ves ahí? Sí, vi la película. ¿Ya la viste? Muy de ciencia ficción. Ella es psicóloga. Sí. Es más de ciencia ficción que de realidad. Sí, hay muchas teorías acerca de que si usáramos más de nuestra capacidad mental, podríamos lograr muchas otras. En mi opinión, las leyes de la física son las leyes de la física. Y una cosa es que podamos potenciar nuestra propia capacidad y otra cosa es que podamos manipular las leyes de la física, en mi opinión. Pero, pues, finalmente es una película. Yo ando mirando así igual, pero ya ve.